Es magnífico. La misión de la sonda Juno está a punto de terminar, pero su final no es un regreso a casa. Es una zambullida en la atmósfera de Júpiter para ser completamente incinerada. Pero nadie esperaba que en sus etapas finales capturara una imagen que podría reescribir todo lo que sabemos sobre Júpiter. Se suponía que era una misión de sobrevuelo rutinaria. Cuando la imagen fue transmitida de vuelta a la Tierra, los científicos no vieron nada inusual a primera vista. Un vasto sistema de ciclones, como siempre, con una tormenta giratoria en su núcleo. Fue solo cuando cambiaron la imagen a las bandas infrarrojas y de microondas que quedaron atónitos. Esa tormenta central desapareció por completo en el infrarrojo. Sin calor, sin estructura, ni siquiera profundidad. Era como si alguien hubiera pintado una tormenta falsa en las cimas de las nubes. Parecía activa pero no tenía ninguna fuente de energía que la sustentara. Estaba girando pero no tenía latido. Esto no era solo extraño, era anómalo. Rompió directamente nuestra comprensión física de las atmósferas de los gigantes gaseosos. En teorías pasadas, tal tormenta debería estar llena de fuentes de calor convectivas internas, con estructuras de vórtices superpuestas unas sobre otras. Pero esta imagen era como decir no entienden nada. Los científicos sospecharon inicialmente un error del instrumento, pero después de repetidas comparaciones, confirmaron que no era un mal funcionamiento. Este era un fenómeno atmosférico nunca antes visto. Algunos han especulado que es un tipo de vórtice superficial, sostenido por un mecanismo que aún no entendemos. Pero por ahora, nadie sabe la verdad. Y este es solo el primer misterio que nos ha dejado Juno. Durante los siguientes 9 años, sería testigo de la erupción volcánica más poderosa del sistema solar, registraría la primera colisión entre tormentas y descubriría patrones extraños en la superficie de las lunas de Júpiter nunca antes vistos por ojos humanos. Ahora, Juno está a punto de hacer su última reverencia. Antes de que parta, sigamos su mirada una última vez a través del mar de nubes de Júpiter, y veamos cuántos misterios más esperan ser desbloqueados detrás de este planeta. Viajar a Júpiter es más que un simple viaje interestelar, es una campaña espacial de 9 años a través de 2.8 mil millones de kilómetros. El 5 de agosto de 2011, Juno se lanzó desde la Tierra, pero no se dirigió directamente a Júpiter. En cambio, primero pasó por Marte y luego voló de regreso hacia la Tierra. ¿Fue un mal funcionamiento? No. Fue un experimento de asistencia gravitacional cuidadosamente diseñado. Los ingenieros usaron la Tierra como una onda, usando su gravedad para catapultar a Juno, acelerándola a 26.000 km por hora, fuera del sistema solar interior y directamente hacia Júpiter. El 5 de julio de 2016, Juno finalmente llegó a Júpiter. No eligió una órbita convencional, sino que entró en una órbita elíptica larga y extrema, cruzando los polos de Júpiter cada 43 días. En su aproximación más cercana, estaba a solo 400 kilómetros de las cimas de las nubes de Júpiter. Esta fue la primera vez que una sonda humana tuvo un vistazo tan cercano a Júpiter desde este ángulo. Es debido a este diseño orbital que Juno pudo escanear por completo el campo magnético, la atmósfera, los polos y la estructura profunda de Júpiter. En estos 9 años no solo fue testigo de una erupción supervolcánica en la luna de Júpiter, y con acento agudo O, sino que también registró la primera colisión entre tormentas y capturó patrones misteriosos sin precedentes en la superficie de la luna. Pero lo que realmente trastornó con acento agudo nuestra comprensión fue un conjunto de datos enviados cerca del final de la misión. En la última ronda de sobrevuelos, las imágenes y las lecturas de gravedad enviadas por Juno dejaron incluso a los científicos de alto nivel en un silencio colectivo. Resulta que las bandas de colores que vemos no son solo una capa superficial. Son cinturones atmosféricos que se extienden 3.000 kilómetros de profundidad. Sí, eso es casi 270 veces la profundidad de la fosa oceánica más profunda de la Tierra. Esto demuestra que la atmósfera de Júpiter no son solo nubes. Es un sistema profundo con estructura y ciclos de energía. No hay otro planeta como él en todo el sistema solar. Y entre estas bandas de viento se encuentran esas tormentas legendarias. Pueden tragarse la Tierra entera, pueden destrozar sondas, pero de alguna manera, han permanecido estables y girando durante siglos. Aún más impresionante, durante un sobrevuelo cercano el 29 de noviembre de 2021, Juno prácticamente rozó las cimas de las nubes de Júpiter y tomó una foto impresionante. La imagen muestra cúpulas de nubes brillantes suspendidas sobre las tormentas, y las sombras que proyectaban le dieron al mundo una sensación de profundidad tridimensional.
Esos pequeños puntos blancos aparentemente insignificantes en la imagen son cada uno tan grandes como una ciudad. Esta fue la primera vez que la humanidad se enfrentó a Júpiter con este tipo de resolución. Descubrimos que la intersección de las tormentas no es caos, sino un orden superior. Chocan, giran en espiral y producen ciclones de cientos de kilómetros de profundidad, formando un deslumbrante bosque de vórtices. Y las nubes que son expulsadas se disparan como fuentes hacia la atmósfera superior, abarcando de 30 a 40 kilómetros de ancho, y sin embargo son solo tempestades menores. Con cada detalle, este planeta nos dice una cosa: bienvenidos a un mundo donde las reglas de la Tierra no se aplican. El verdadero monstruo de escala no está en las películas, está colgando de Júpiter. Su nombre es la Gran Mancha Roja. Esta es una supertormenta que podría tragarse a Mercurio y Marte, con un diámetro de más de 16,000 kilómetros. Durante su séptimo sobrevuelo orbital, Juno la rozó y capturó su verdadero rostro. Ya no era un diagrama de libro de texto, sino un monstruo giratorio real que ha existido en un planeta durante siglos. Y no es la única presencia aterradora en Júpiter. Cada órbita alrededor del planeta ha revelado una capa más profunda de su locura. Tomemos su polo sur, por ejemplo. Parece como si hubiera sido dispuesto por alguna fuerza extrañamente ordenada. Visto desde una altitud de 50,000 kilómetros, varios vórtices elípticos gigantes están dispuestos de manera estable alrededor del centro. Cada uno tiene un diámetro de más de 600 kilómetros, como los ojos de un gigante mirando a todo el planeta. Pero la misión de Juno no se limitaba a esto. Otra de sus prioridades era vigilar a la pandilla de lunas que orbitan Júpiter. La más salvaje de ellas es I con acento agudo O. Este es un mundo del tamaño de nuestra luna, pero está repleto de más de 400 volcanes. Flujos de lava se disparan hasta 300 kilómetros de altura, como fuentes de magma que rompen el techo. El telón de fondo es la sombra gigante de Júpiter, y el primer plano es un horizonte en constante erupción de fuego. Esto no es fantasía, es la realidad que Juno capturó. ¿Por qué Io es tan inquieta? Porque es sometida a un maltrato a escala cósmica todos los días. Está en una resonancia gravitacional perfecta con Europa y Ganímedes, como tres péndulos precisamente alineados, tirando de un lado a otro, haciendo que la órbita de Io se comprima y se estire periódicamente. El resultado es una corteza fracturada, magma hirviendo y erupciones volcánicas que nunca cesan. Juno pasó a una altitud ultra baja de solo 500 millas, y capturó dos penachos volcánicos en erupción directamente desde el horizonte. La NASA incluso usó estas imágenes para reconstruir uno de los volcanes, Tebachar. Eso no era un volcán, era una fuente a escala planetaria. Se arrojó magma a 330 kilómetros de altura, más allá de los límites de cualquier cosa conocida en la Tierra. Pero la locura de Io no se detiene ahí. En 2023, Juno capturó nuevas imágenes de la zona de la montaña Nanshan de I con acento agudo O. En comparación con fotos antiguas de la sonda Galileo de hace 24 años, toda la montaña se ha agrietado y la lava está fluyendo. No es una reliquia geológica, es un planeta de fuego que se deconstruye a sí mismo. El espectrómetro infrarrojo, JIRAM, lo registró todo. Los científicos han creado el primer mapa de calor volcánico de I con acento agudo O. Cada punto brillante es un volcán en erupción activa. Lo más asombroso es una caldera volcánica llamada Loki Patera, de 200 kilómetros de diámetro, más grande que el cráter que acabó con los dinosaurios. Todo el lago volcánico está cubierto por una delgada corteza, con islas salpicadas, y flujos de lava hirviendo debajo. Y su superficie es tan lisa como un espejo, como un lago de cristal gigante en el infierno. Esto no es una exageración, son las propias palabras del científico. En el desgarro entre el fuego y el hielo presenta una perfección morbosa. Pero lo más indignante estaba por llegar. Juno también descubrió una extraña montaña llamada Steeple Mountain. Después de 2 sobrevuelos cercanos se reveló su verdadera forma. Parece una catedral gótica tallada en roca volcánica que atraviesa el paisaje caótico de I con acento agudo O. Mide 2 kilómetros de altura. Si saltaras desde la cima, en la débil gravedad de I con acento agudo O, caerías durante casi 90 segundos. En la Tierra, eso es un desastre. En Io, eso es el paisaje. Io puede ser la luna más digna de estudio en todo el sistema solar, no porque sea hermosa sino porque es una locura. Es como un laboratorio natural que el universo ha dejado para los científicos, exponiendo toda la física planetaria con su propia corteza, gravedad y volcanes. Durante las últimas décadas, nuestra comprensión de ella se basaba en simulaciones y especulaciones.
No fue hasta que Juno se acercó que todo comenzó a sentirse real. Esto no fue por casualidad, sino gracias a dos instrumentos que originalmente estaban destinados a otras tareas. Uno era el radiómetro de microondas, MWR, utilizado para estudiar la atmósfera de Júpiter, y el otro era el espectrómetro infrarrojo, JIRAM. No fueron diseñados para Io, pero los ingenieros obligaron a estos dos pares de ojos a volverse hacia su corteza, como si usaran un escáner de tomografía computarizada médica para escanear los huesos y los vasos sanguíneos de un planeta. Los resultados fueron impactantes. Todavía hay magma fluyendo debajo de la corteza de I con acento agudo O. Alrededor del 10% de la superficie tiene zonas de lava que se enfrían lentamente debajo. En otras palabras, Io es como un motor a escala planetaria. La corteza de la superficie se renueva constantemente, mientras que el interior está hirviendo para siempre. Conductos de magma volcánico, circulación térmica. Toda la luna es como un radiador gigante que nunca se apaga. Libera continuamente su flujo de calor interno al universo, como un coche de carreras espacial que constantemente echa humo en el vacío. Pero esa ni siquiera es la parte más loca. En diciembre de 2024, Io experimentó su mayor erupción registrada. Durante 3 meses completos, el penacho volcánico cubrió un área de más de 65,000 kilómetros cuadrados, el equivalente a todo el país de Japón sumergido en lava. La energía liberada fue de unos asombrosos 140 a 260 teravatios. Para poner ese número en perspectiva, la producción total de energía de todas las centrales eléctricas de la humanidad juntas no llega ni a una décima parte de eso. Esto no fue un evento geológico, fue una inundación de energía planetaria. Los científicos de la NASA ahora esperan el próximo sobrevuelo de Juno. Se acercará una vez más a I, con acento agudo O, en su punto más cercano, a menos de 80,000 kilómetros de distancia, como si escuchara el latido del corazón de un planeta para ver si volverá a entrar en erupción con la furia de toda una corteza. Y haciendo eco al corazón volcánico de I con acento agudo O hay otra conmoción que Juno trajo del propio Júpiter. Sabemos desde hace mucho tiempo que el campo magnético de Júpiter es fuerte, pero no sabíamos lo escandaloso que era. Juno midió que en algunas regiones el campo magnético de Júpiter es más de 30 veces más fuerte que el de la Tierra. No es una cuestión de que la aguja de una brújula se mueva, es una cuestión de que todos los instrumentos de una sonda griten alarmas. Entonces, ¿de dónde viene su campo magnético? La respuesta es el hidrógeno metálico líquido dentro de Júpiter. Esta es una sustancia extraña que solo se forma bajo una presión extremadamente alta, es a la vez como un líquido y un metal. Puede fluir y conducir electricidad. Es debido a la existencia de este núcleo metálico fluido dentro de Júpiter que crea el sistema de campo magnético más fuerte de todo el sistema solar. Pero el instrumento MWR de Juno encontró un detalle clave. Este hidrógeno metálico no está enterrado en lo profundo del núcleo de Júpiter. Su capa inicial está mucho más cerca de la superficie de lo esperado. Esto significa que nuestra creencia de larga data de que Júpiter tiene un núcleo sólido y una estructura interna claramente estratificada puede ser completamente errónea. No es solo un simple planeta, es como un reactor gigante incomprendido, que oculta los defectos y la arrogancia en nuestra definición de un planeta. Juno no solo verificó viejas teorías, destrozó por completo un misterio de datos de 30 años. En 1995, la sonda Galileo descendió a la atmósfera de Júpiter y encontró que la capa superior era inusualmente seca, con solo una décima parte de la humedad esperada. En ese momento, los científicos pensaron que era una coincidencia, que la sonda podría haber caído en un punto caliente seco. Pero ahora sabemos que no fue por casualidad. Fue un mecanismo oculto que Juno descubrió en la misma región. Descubrió que en la zona ecuatorial, los rayos poco profundos hacen que el agua y el amoníaco se combinen en granizo. Estos granizos, como bombas de gas, transportan el agua y el amoníaco a la atmósfera profunda, haciendo que la capa superior se seque y dejando una ilusión engañosa. Así que ese misterio de hace 30 años nunca fue un error de juicio. Fue solo que no entendíamos este planeta lo suficientemente bien en ese momento. La parte más cautivadora de la ciencia no son las respuestas sino los momentos en que te demuestra que estás equivocado. Y cada aproximación cercana de Juno nos recuerda que Júpiter es mucho más profundo, más caliente y más irrazonable de lo que jamás imaginamos. Aunque la misión de Juno se acerca a su fin, sigue descubriendo los secretos de Júpiter. El 29 de abril de 2025, la NASA publicó nuevos datos sobre el polo sur de Júpiter, esos ciclones polares que permanecen tan quietos como un reloj.
Esta vez, la imagen muestra 8 grandes vórtices atmosféricos que rodean a uno central, dispuestos en una formación ordenada, como una matriz ritual alrededor de un núcleo misterioso. Cada uno de ellos tiene un diámetro de más de 2,000 kilómetros, aproximadamente la distancia de Pekín a Guangzhou. Pero estos gigantes son inusualmente dóciles. No estallan como los huracanes de la Tierra destrozando cosas y disipándose. En cambio, persisten durante mucho tiempo, girando de manera estable, casi como si estuvieran encadenados al polo de Júpiter. Los científicos usaron la JunoCam de Juno y la cámara infrarroja JIRAM para rastrear cómo se mueven lentamente alrededor de la tormenta central. Bajo la influencia de la deriva beta, se acercan lentamente al centro. Pero entre ellos, se empujan unos a otros como resortes comprimidos, sin fusionarse ni colapsar, sino formando un anillo de vórtices casi eterno. Este tipo de estructura no existe en la Tierra, pero en Júpiter es la norma. Juno nos ha permitido ver por primera vez que en este gigante gaseoso, el clima no es caos, sino algún tipo de orden que aún no entendemos. En septiembre de 2025, Juno completará su 77ª y última órbita y será guiada para sumergirse en la atmósfera de Júpiter, donde se quemará, completando su última misión. 9 años, 77 órbitas, innumerables aventuras a través de tormentas. No solo ha traído fotos y datos, sino una lista de preguntas en constante expansión. Pensábamos que nos daría respuestas, pero lo que ha dejado atrás es un desconocido aún mayor.